nuestras creencias, no a la fe verdadera, sino a las creencias, que son como las capas de la cebolla, ¿no? Se han ido sumando. Usted cuando ustedes quieren abrir una cebolla, vieron que la cebolla tiene muchas capas. Y eso es lo que nos ha pasado con nosotros. Por eso el Señor dice a la iglesia en Apocalipsis: vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor, porque hemos ido acumulando gajitos y gajitos, capas y capas de esa cebolla. Y muchos no responden ni siquiera lo que es, ni siquiera. Lo recibimos, lo heredamos y ni siquiera tomamos el trabajo de ver si es o no lo que el Señor quiere a través de su palabra. Y lo incorporamos como algo dado, como así es, esto se hizo así y siempre se debe seguir siendo así. Y como también Juan lo dijo, yo también soy y he sido, y lo sigo siendo, muy crítico en el sentido de que debo enfrentarme a estas cuestiones con la palabra y el Espíritu. Y no porque lo dijo fulano de tal, no porque así me lo enseñaron. Hay tantas cosas que fueron cambiando en la historia de la iglesia. Y muchas de nuestras creencias también están no es enriquecida, porque a veces hasta eso no es una riqueza, pero es parte de la cultura. Están impregnadas. Claro, están impregnadas por la cultura, por las modas. Porque seguramente si ustedes vieran a Omar en esta congregación hace 40 años atrás, todo ha ido cambiando y transformándose, y nuevas cosas yo he visto cómo se han introducido dentro de la vida de la iglesia y nosotros no la hemos cuestionado. Y aún sabiendo que no es bíblico, la recibimos y la tomamos y decimos, bueno, encontré a alguien anteayer que me decía, ayer fue, que me decía, pero bueno, finalmente el Señor es el que tiene que ocuparse, no nos tenemos que ocupar nosotros de eso. Le digo, pero ¿cómo? Si no dice la Escritura que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. ¿No dice eso la palabra? Amén. Entonces dice directamente no, pero como diciendo, no, pero deja que todo crezca. Sí, que crezca todo, que sea todo así, medio anómico, que es una anomia, una falta de ley, de orden, de cosas establecidas. Y no estoy hablando de que, hermanos, hay costumbres que son buenas, hay costumbres que bendicen, no. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí. ¿Hay costumbres que bendicen? ¿O toda costumbre es mala? ¿O toda tradición es mala? No, hay tradiciones buenas. Hay tradiciones buenas, pero hay otras que realmente, hermanos, no ayudan. Y todo, finalmente, hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar es la plenitud de Cristo, porque en realidad se resume en eso, todo se trata de Cristo. Está interesante esto que dijo Juan, porque también me lo he replanteado y lo he leído mucho. Hoy, y en mucha parte de la historia de la iglesia ha girado en torno al hombre. Sí, es un secularismo instalado. Pensamos que el secularismo se ha metido y el humanismo se ha metido en el último tiempo, pero esto está desde el principio. Y se ha ido sí potenciando y ubicando al hombre en el centro de escena y a Dios en la periferia. Entonces, a Dios lo usamos cuando le necesitamos, lo nombramos en nuestras canciones y todo, pero todo finalmente es en función de mí, en lo que yo vengo a este lugar a recibir, vengo a dar, pero a veces no pensamos de Dios, no pensamos en Dios, no pensamos en la comunión con Dios. Y gracias por esto, porque además está ligado a lo que estamos hablando en este tiempo, los frutos. Batallamos con estos, los frutos de Omar, los frutos de la carne, los frutos que batallan en nuestro cuerpo. Que Pablo también lo describió, dice, porque no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo se entiende eso? Yo quiero esta mañana poder seguir con Gálatas capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Fíjense, nombra todo esto como si fueran estos los frutos, pero el Espíritu tiene un solo fruto, donde todas estas manifestaciones del Espíritu que son contrarias a la carne están presentes porque son parte de los atributos de Cristo.
de la naturaleza Cristo. de Cristo. Pero ahora nosotros proclamamos y decimos en fe, y porque Cristo hizo la obra, que en Cristo Dios ha hecho una nueva creación. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿quién se va a manifestar mientras esté en la carne? ¿Quién debe manifestarse? Cristo. Cristo. Sin embargo, tenemos un gran problema con nuestras conductas, ¿o no? Con nuestra voluntad. Rendir la voluntad, hermano, es lo que más nos cuesta. Porque para eso tenemos que morir a nosotros mismos. Para que la semilla dé fruto, debe primero caer en la tierra y morir. Si no, no puede. Si está en el granero, si está en el silo-bolsa, no va a morir, no va a producir fruto, va a seguir siendo ahí una semilla. Pero ¿cuándo empieza a haber una planta que después puede producir fruto? Cuando muere la semilla. Cuando muere la semilla. Y nosotros tenemos que entender esto, que todo depende de Cristo. No soy yo el centro. Y la manera en que Cristo se manifieste con poder en nuestra vida, y si no se manifiesta con poder, hermano, finalmente es porque no hemos renunciado, porque seguimos teniendo este reino, esta corona sobre nuestras cabezas, que no es la corona de Cristo, que no es Cristo en nosotros, es nuestra naturaleza caída. Nuestro hermano nos compartió el domingo pasado acerca de este fruto que se llama benignidad. Y el miércoles decíamos que la benignidad de alguna manera es la fuente, porque a veces se confunde, porque después el próximo fruto que menciona Gálatas capítulo 5 es bondad. Y muchos confunden la bondad con la benignidad. Y en realidad tienen cierta sociedad, pero digamos que la benignidad es la fuente de la bondad. Porque, a ver, ¿ustedes han visto gestos bondadosos de gente que no conoce a Cristo? Les pregunto. Sí, gestos de bondad puede tener todo el mundo. Ahora, la benignidad es otra cosa muy distinta. Habla de una generosidad, habla de una voluntad en hacer el bien al otro, en hacer el bien permanentemente. Es algo que Dios, que el carácter de Cristo no refiere como algo espontáneo del momento, porque gestos hay también en los incrédulos, como decía, de bondad. Pero esa bondad después se puede manifestar de una forma totalmente contraria, en un proceso o en un gesto egoísta, ¿o no? Sí. Avaro, nada, para nada bondadoso. Entonces son gestos aislados. El mundo también tiene este tipo de gestos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los gestos que el mundo tiene como sinónimo de benignidad, que es amabilidad, generosidad sin límite, bondad, entrega de mi voluntad y entregarme hacia el otro? ¿Cuáles son? Es finalmente Cristo quien produce en nosotros esto, porque esta es la fuente, esa es la fuente de toda riqueza espiritual. Cristo es la fuente de toda riqueza espiritual. Porque dice la Escritura que nosotros estamos sentados, escondidos en Cristo, en los lugares celestiales, ¿o no? ¿En dónde? Sentados, estamos con Cristo, allí, escondidos en Dios. Pero cuando encontramos a Cristo, lo que está escondido, ¿qué pasa? Se manifiesta, se hace ver. Entonces la clave está en que yo renuncie para que Cristo, en este proceso, y me gusta esta palabra que usó Juan, porque yo siempre la utilizo y siempre digo que hoy, y más en estos tiempos de modernidad, el proceso es lo que más nos cuesta. Nadie quiere proceso, por eso hoy todo lo que el mundo ofrece es rápido, ya. Es todo delivery, es el menos esfuerzo posible. Nadie quiere pasar por procesos, porque el proceso requiere la negación a lo instantáneo, al efecto instantáneo. Nosotros queremos que alguien nos imponga la mano y ya estar sanos. Queremos que alguien declare prosperidad y ya ser próspero. Es decir, no queremos los procesos de Dios, entrar en los procesos, en ningún tipo de proceso. Queremos las cosas como por arte de magia. Y la verdad es que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La bondad es lo que
me toca en esta mañana compartirles como parte de los atributos de la naturaleza de Dios. Y la bondad está relacionada con que Dios es bueno. La fuente de la bondad, no de un gesto temporal, de un gesto que se produce en algo oportuno, sino la bondad como algo permanente, como un atributo permanente de Cristo en nosotros, ser reconocidos como personas que buscan y hacen el bien. ¿Amén? Como personas buenas. Pero no porque nosotros, ahí está la gran contradicción, no porque nosotros podamos producir la bondad como algo natural. No tenemos esa capacidad. Estamos totalmente lejos de poder producir lo bueno. ¿Se acuerdan que hubo uno que llegó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. Y esto nos interpela y nos confronta con una realidad que a veces nosotros nos creemos buenos. Y esa bondad que hay en nosotros, eso de bueno que nosotros creemos, ya nos abre puertas para decir: yo soy un buen tipo. Bueno, cometo errores de vez en cuando, me mando algunas macanas, pero en general soy una buena persona. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le respondió el Señor a este hombre? No hay ninguno bueno. ¿Por qué me llamas, maestro? Bueno. Ahora, en esta mañana estamos aquí por Cristo. Amén. Y Él es desde el principio, el Verbo hecho carne. El principio Él estaba en el principio, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, vamos a ir rápido. A ver, ¿me podés ayudar, Karen? Salmo 100, versículo 5. Que estos pasajes nos van a confirmar qué es lo que la Escritura dice, porque entendemos que toda la Escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios, amén. Más allá quien proclama estas verdades, Dios ha utilizado hombres. Quien está detrás, todo se trata de Él, de Cristo. Amén. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Dice: porque Jehová, podríamos decir, Jehová es el nombre que toma del hebreo, pero nosotros podríamos suplantar eso, el Señor o Dios, porque Dios es bueno. ¿Cómo? Bueno. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un atributo, la bondad es parte de la naturaleza propia de la naturaleza de Dios. Y así lo dice el salmista David. Dice: porque Dios, Jehová, es bueno. Aleluya, gloria a su nombre. Salmo 106. ¿Qué dice el Salmo 106? Versículo 1. Miren cómo comienza el Salmo. Ahí lo van a leer. Miren. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice el Salmo 107? Versículo 1 también. Miren, no es un copy-paste, pero dice, miren: alabad a Jehová porque Él es bueno. Bueno, y para siempre es su misericordia. El Salmo el 118, versículo 1, comienza así. Todos estos salmos comienzan así. 118, versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué pasó? Se le rompió, entonces copiaba y pegaba en copy-paste, hacía así el salmista. No.
él estaba siendo inspirado y hablaba cosas que posiblemente él no entendía, pero el Espíritu le estaba manifestando, aunque no estaba de la manera presente en que está a partir de Pentecostés, pero él podía reconocer que Dios, el Señor, es un Dios. Es bueno. Es bueno. Aleluya. Salmo 136:1. Dice, alabad a Jehová porque Él es Bueno. bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire, si comienzan estos 4 salmos, comienzan prácticamente con las mismas palabras, es el encabezado, es la primera estrofa, diríamos, del salmo. Comienza de esta manera, dice, alaben a Jehová porque Él es bueno. Yo no tengo que alabar al Señor porque Él me hizo bien esta semana, yo soy el centro, ¿no? Porque ahí dejaríamos, porque el día que no nos parezca que sus propósitos para nuestra vida no son buenos, porque según nuestra expectativa, nuestra perspectiva de las cosas, nuestra subjetividad, a veces decimos, bueno, pero esto no es tan bueno, hoy no lo considero que Dios me esté tratando bien. Entonces ese día Dios deja de ser para mí un Dios bueno. Sin embargo, el salmista dice, pueblos, hijos de Dios, canten, alaben al Señor, porque Él es Bueno. Él es bueno. Aleluya. Dice el Salmo 146, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo, y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que Dios es un Dios bueno y sus obras son... ¿Cómo son sus obras? Bueno. ¿Son buenas? ¿Están seguros? Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. ¿Cómo es la obra de Dios? Buena en gran manera. ¿Por qué? Porque quien la hizo Es bueno. es bueno. Es un Dios bueno. Nada de lo que está, hermanos, nada de lo que está en Dios, nada de lo que es creación de Dios es malo, porque Él lo creó. Y lo que Dios creó es bueno. Bendito sea su nombre. Dios no es bueno por las cosas que a nuestro entender nos parecen buenas y nos benefician. Dios es bueno porque es parte de su naturaleza. Amén. Nosotros el domingo pasado estábamos alabando al Señor y diciéndole gracias, Señor, eres un Dios bueno, porque David fue dado de alta. Porque hace un mes atrás o menos, él estaba teniendo un accidente y daban 0 expectativa de vida esa noche. Amén. Cuando estuvimos el domingo en la mañana, decía, bueno, pasó la noche, hay que esperar, pasó. Hoy está del alta y hoy decimos, Dios es bueno. Y decíamos el domingo pasado, cuando anunciamos que justamente le iban a dar el alta, Dios ha manifestado su bondad. Ahora, hermanos, supongamos que David no hubiese pasado la primera noche. ¿Dios dejaba de ser bueno? No. ¿Dios dejaba de ser bueno? No. En lo absoluto. Todo lo que Él hace, todo lo que Él permite, está dentro de su bondad. Qué tremendo. Amén. Cómo a veces nosotros tenemos esa percepción de que Dios es bueno cuando Él obra conforme a nuestros intereses. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros deseamos, o cuando nosotros tenemos esa concepción de que Dios obra de tal manera y esto no es como yo creo que debe ser, entonces Dios es malo. Y ahí empezamos hasta a discutir con Dios.
empezamos hasta a quejarnos de Dios, a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Porque no hemos entendido de que Dios es soberano, que Él, como cantamos en la canción, está sentado en el trono, que Él gobierna, que Él tiene sujeta todas las cosas y que Dios es un Dios bueno. En gran manera, sus obras son buenas. Gracias, Jesús. El mundo no dice, Dios es bueno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El mundo dice que Dios es bueno? El mundo pregunta y se dice, y mayormente dice, bueno, pero si Dios es tan bueno como ustedes dicen, ¿por qué permite las pestes? ¿Por qué permite la muerte de inocentes? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las pestes? ¿Por qué permite las catástrofes? Ahora, ¿es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de Dios? No, claro que no. De ninguna manera. Nosotros hemos quitado, hermanos, ¿se acuerdan que estuvimos encerrados casi un año? En el 2020. ¿Y qué ocurrió cuando el hombre se recluyó o nos recluyeron? Tuvimos que encerrarnos en ciudades, grandes ciudades. Empezaron a aparecer animalitos que normalmente viven en el campo y demás, empezaron a aparecer por todos lados. La creación empezó a manifestarse. Nosotros somos los que nos hemos adueñado y que maltratamos la creación de Dios. Porque cuando el hombre se retiró, o nos retiraron de alguna manera en todo el mundo, hubo señales claras que hasta la capa del ozono se recuperó. ¿Ustedes sabían eso? Esto no es una cuestión así, es un dato. Un dato de la realidad. La capa del ozono, ese año que no trabajaron, que hubo menos polución, que hubo menos, se recuperó. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa a Dios o es culpa nuestra? Que maltratamos el ecosistema, que maltratamos la habitación que tenemos donde Dios nos ha puesto para que vivamos y en el principio nos dio la mayordomía. ¿Para qué? Para que seamos administradores sobre toda esa creación. Sin embargo, nosotros hemos hecho otra cosa que destruirla, que contaminarla, que corromperla. Lo mismo que con las relaciones, lo mismo que con todo lo que el hombre toca, hermano, lejos de Dios. ¿Por qué las enfermedades? ¿Y cuánto hemos hecho? Porque comemos mal, porque bebemos mal, porque contaminamos nuestro cuerpo con bebidas, con alcohol, con drogas y con esto y con lo otro, y todo eso va produciendo todas las enfermedades que vienen en nuestro organismo. Aunque las enfermedades nacen también por causa del pecado, pero las potencia justamente esta cuestión de que nosotros echamos, o el hombre natural echa la culpa a Dios, o le pregunta a vos, si vos existís, si sos tan bueno, ¿por qué permitís esto? Y no es por causa de Dios, es por causa del hombre, es por causa de nosotros. El mundo no dice directamente que Dios no es bueno. Dice, si Dios fuera bueno, no habría todas estas cosas. Pero nosotros sabemos que Dios es bueno. Y que la responsabilidad es nuestra sobre las cosas que están perjudicando al mundo, a la naturaleza, a nuestros mismos cuerpos. El caos que hay en la sociedad no es porque Dios lo permite, pero no es porque sea un problema, no es un tema de Dios, es un tema nuestro. ¿Se acuerdan ahí? En el mismo Génesis, dice que el Señor creó las cosas, todas las cosas, y creó al hombre y lo puso al hombre en un lugar paradisíaco llamado Edén, ¿no es cierto? Y ahí había sobreabundancia. ¿De qué? De todo lo que Dios había creado. Estaban los frutos, estaba el producto de cada árbol, lo más, sin ser contaminado por el pecado. Todo eso que era bueno estaba allí.
El Señor le dijo, come de todo esto, de todas las plantas. Tenía todas las plantas, toda la producción de ese lugar lo tenía a disposición para poder alimentarse. Pero le dijo, de este árbol, ¿se acuerdan? De este árbol que está en el medio del huerto, de este no comerás. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Comió, le dijeron que no comiera. Todo lo que Dios había creado en ese lugar era bueno. Todo era bueno. Pero le puso un límite. Esto. Miren, tenía todo para saciarse. Sin embargo, el hombre buscó no lo bueno que Dios le había dicho y le había ordenado para que obedeciera. Para que él tuviera libertad de comer todo lo que había creado. De todo lo que había creado ahí en el huerto, de todo podía comer. Sin embargo, el hombre decidió no obedecer a Dios, rebelarse contra Dios y considerar que Dios no era un Dios bueno. Porque si yo soy Adán o Eva y estoy en medio de un lugar donde todo lo creado es bueno, todo lo que Dios ha creado es bueno, ¿por qué voy a desobedecer a Dios? ¿Por qué me voy a rebelar con Él y voy a comer de lo que Él me dijo que no debo comer? ¿Por qué? Porque ahí está justamente esta debilidad en la naturaleza humana. Es tentado y accedió a Satanás y al mundo que le ofrecía algo de lo cual Dios dijo, de esto no comerás. Teniendo todo lo demás a disposición, lo bueno que Dios había creado. Y vio Dios que todo lo creado era bueno. Sin embargo, el hombre, y no era que el árbol que estaba en el medio del bosque no era bueno. Ese era un árbol bueno, pero él dijo, de esto no comerás. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Fue allí y comió de eso. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús hace mención. A ver, ¿quién puede buscarse? Primero Mateo 7. Mateo 7, 11. Y después Lucas 11, 13. Vamos a ver estos dos versículos que son muy parecidos. Mateo 7, 11 dice, pues si vosotros siendo malos, está hablando Jesús, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Escuchaste bien? Esto está en el Evangelio, el Evangelio de Jesús según San Mateo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo nos describe a nosotros como padres? Y esos padres malos, no en qué caso excepcional sabemos que es distinto, pasan cuestiones, pero ¿qué hacen con sus hijos? Le dan cosas buenas. Dice, pidan al Padre. ¿Nos invita a pedir o no? Sí. ¿Nos invita a pedir? Sí, buenas cosas. Bueno, pidan buenas cosas, hermano. Pidan por sanidad, pidan por un mejor trabajo, pidan, porque lo dice la palabra, pidan. Ahora, atendemos esto, tenemos de plena atención esto. Vamos ahora a Lucas, que va mucho más allá. Lucas dice, ¿lo tenés, no? 11. Ahí está, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces no era que era cualquier cosa lo que podemos pedir. Acá está apuntando a la eternidad, a lo eterno, y está apuntando a lo que realmente puede producir en nosotros saciedad y nos puede dar esa plenitud que hoy no tenemos. Es el carácter de Cristo, es Cristo en nosotros quien produce. Por eso dice, pídanle ¿qué?
El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo eterno, es la divinidad, es Dios mismo quien puede producir en nosotros todo lo que nosotros, débiles y carenciados, necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Está mal pedir y orar por los enfermos? No, ore por los enfermos para que les sanen. ¿Está mal orar para tener un mejor trabajo, mejor remunerado, o que te suban ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está mal orar si quieres cambiar el auto o la bicicleta? ¿Está mal? No, pídanle a Dios, pídanle porque es un Padre bueno. Ahora, entiendan que Dios está interesado en lo eterno. No en que malgastemos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra vida en las cosas terrenales. Sí estamos acá. Porque el Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo estoy acá y acá tengo responsabilidades y todos nosotros tenemos que ir a un trabajo, cumplir con horarios, criar familia, tener dinero para poder comprar, para transaccionar con otras cosas. Todo eso es legítimo y Dios lo sabe. Ahora Dios está por encima, como buen padre que es, en algo que al hombre hoy no le preocupa, porque el hombre está preocupado en las cosas que se ven. Pero Dios está preocupado en manifestar a través de nosotros las cosas que no se ven. ¿Y qué son esas cosas que no se ven? Son los frutos del Espíritu, no es tangible. Pero cuando se manifiesta, sí se lo puede ver. La bondad expresada, no como una gestualidad de alguien que hoy tiene un gesto de bondad, pero mañana está quizás agarrándose la trompada con el vecino, porque esa es la naturaleza del hombre, ¿no? Sino de alguien transformado, de hombres y mujeres transformadas según el carácter de Cristo, porque vamos en esa dirección, porque el Señor quiere hacer una tarea en nosotros hasta que alcancemos la estatura de Cristo. El varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Omar, no, te equivocaste, es Omar. Voy a ser alto entonces. Te vamos a amasar un poquito, capaz que te tirás, ¿o no? A mí me amasaron mucho, por eso seguía así, ¿no? Cuando hacemos los ñoquis, me acuerdo hacía los ñoquis que la base hay que estirarla, no se hace finita y larga, después se los corto. La imagen del varón perfecto, hermano, Cristo, el varón perfecto. Dios hizo buena desde el principio todas las cosas. Su creación habla de Él. La hizo buena en gran manera. Porque Él es un Dios bueno. No es bueno cuando las cosas, no lo podemos considerar bueno cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, Él deja de ser bueno. Con razón que no veía. El mundo dice eso, pero el mundo, a ver hermanos, aún nosotros ahora todavía, en 1 Corintios 13:12, Pablo nos revela cómo nosotros vemos las cosas. Cómo vemos las cosas hasta que este cuerpo que está vestido de corrupción sea transformado y revestido en incorrupción. ¿Amén? Pero mientras estemos acá, dice Pablo, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces, mi percepción de las cosas está ahora circunscrita o condicionada a la primera parte de este versículo. Ahora vemos por espejo. De reflejo. ¿Y cuál es la consecuencia de ver por espejo? ¿Qué dice la palabra que sigue? Oscuramente. Si yo veo oscuramente no estoy viendo claro. A ver si me entienden. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No lo está diciendo mal, lo está diciendo la Escritura. Y esto encaja con lo que Juan nos estaba diciendo acerca de las tradiciones, de las creencias y demás cosas. Todo eso está bajo una percepción de que hoy vemos que por su gracia, lógicamente, en la medida en que
nos metemos en comunión con el Espíritu y el Espíritu se manifiesta en nosotros, Él nos va revelando cada día y cada vez vemos más claramente. Pero mientras estemos acá abajo, aún cuando hayamos comprendido muchas de las verdades de Dios y muchas de las verdades de Dios sean tangibles en nuestra vida, vamos a estar todavía viendo a través de un espejo. Y mientras estemos viendo a través de un espejo, vemos oscuramente. Entonces hay cuestiones que enfatizar, si no está en la Escritura, hermano, decir, no, esto es así, yo tengo la verdad. Vamos a incurrir en el error. Porque todavía estamos viendo, esa es tu percepción, esa es mi percepción. ¿O no es así? Amén. No tenemos percepciones distintas sobre una misma cosa. Uno va y compra un vehículo y lo compró de un color y viene de la misma familia, somos y te dicen, pero ese color que compraste, no, es horrible. O esa forma de lo que compraste, es horrible. Y uno dice, a mí me gusta la torta tal. La selva negra, no sé si es una torta, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, una torta. Bueno. Y otro dice 80 golpes. 80 golpes que han dado varias veces. Ahora, ¿se dan cuenta, hermano, cómo es que tenemos esa diferencia de apreciaciones? ¿Cómo es que somos tan distintos en las cosas que vemos, en los gustos, en lo que sentimos, en lo que emociona a uno a otro? A veces no derrama una lágrima. Hay gente que mira algo en la televisión, una película, algo y está llorando del principio a fin, y otro que no lo mueve. ¿Es así o no es así? Porque ahora tenemos distintas visiones. ¿Qué, mi amor? A cumple el abuelo. Sí, el cumple del abuelo. Bueno, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Por eso, hermanos, el mundo que no tiene nada de Cristo no puede hablar de la bondad de Dios, no puede tener atributos de Dios, no habla. Y dice, Dios es bueno. Nosotros sí hemos comprobado la bondad de Dios. Nosotros sí sabemos de su bondad, porque se ha manifestado de esa manera. ¿Amén? Amén. Así que ahora vemos por espejo, pero entonces, el día en que estemos cara a cara, vamos a conocer tal cual fuimos conocidos. ¿Y cómo hemos sido conocidos? ¿Cómo fuimos conocidos? En Romanos 7:10 dice, primeramente, dice, hablando de esta debilidad, unido a este versículo de 1 Corintios, dice, Pablo habla de esta gran lucha que hay en su cuerpo, diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Pablo habla de esta lucha interna que él mismo tiene, siendo un hombre de Dios, habiendo sido bautizado por su Espíritu. Cristo vive en mí, pero tengo esta lucha en mis miembros, dice Pablo. No soy bueno. Pero dice, bendito sea aquel que venció, el cual es digno de gloria, que es Cristo en nosotros, quien produce lo bueno. Yo no puedo producir nada bueno. Cristo en nosotros sí, y no como una gestualidad temporal, sino como algo permanente y constante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo fui conocido? Romanos 5:8. Vamos a ir rápido. Romanos 5:8. ¿Cómo fui conocido? Porque, a ver, habíamos leído el versículo anterior que dice que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Romanos 5:8 me dice cómo fui conocido. Dice, mas Dios muestra su amor, su bondad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos conoció? Pecadores. Pecadores. Ahora, ¿cuántos de nosotros, con nuestra perspectiva que tenemos de la sociedad, de la gente, y más cuando sabemos que hay gente muy pecadora, tenemos esta mirada de amor y bondadosa, compasiva, en respecto a la gente? No, nosotros nos reunimos, somos la iglesia, nos reunimos acá adentro y vamos cada vez, como decía alguien, nos vamos apartando cada vez más del mundo, vamos apartándonos y nos vamos juntando acá, porque nosotros somos súper especiales. Y en vez de mostrar la compasión, el amor de Dios y demás, nos encerramos
en nuestras propias creencias y no llegamos a cumplir con el mandato del Señor que dice, vayan ustedes y hablen, prediquen el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es esta apertura que abraza, que nos abrazó a nosotros, hermanos, pues no se olviden que ustedes, como yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo murió por nosotros. Cuando fue clavado en la cruz, no fue clavado por hombres justos. No lo hizo por los justos, no lo hizo por los mayormente buenos. Lo hizo por los pecadores, del cual dice Pablo, yo soy el primero. Se puso primero en la fila y dice, yo acá estoy, Señor, yo necesito de vos. Yo necesito de vos. Tremendo. ¿Cómo fui conocido? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, reafirmando esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama ahora. ¿Te empezó a amar a partir de que vos te entregaste a Él? No, nos amó. Ahora seguimos el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es, hermano, nos habla del atributo y de la naturaleza de Cristo. Por eso el fruto, es necesario que los frutos del Espíritu se manifiesten en la vida del cristiano, porque nosotros somos incapaces de producir nada. Y así fuimos conocidos. De esta manera Dios nos amó, no porque habíamos mejorado un poquitito, no porque habíamos hecho las cosas un poco mejor. Dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, no por mérito nuestro. No porque nosotros nos llenamos de cursitos, tenemos todo un conjunto de creencias, que no digo que está mal, pero a veces la escuela dominical, que el curso de esto, que lo otro, y llega un momento donde estamos llenos de cosas, pero acá dice solamente lo que necesitan, ¿qué es? Cristo. Y reconocer que es Cristo y en Cristo que somos salvos por su gracia, por el gran amor de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, que no deja de ser bondadoso en algunos momentos, siempre es un Dios bueno, aun cuando nosotros no entendamos por qué permite ciertas cosas. Ahora, a veces nosotros tenemos, por eso Dios dirige hacia lo eterno. Él dirige y Él está mirando hacia lo eterno siempre cuando nos mira a nosotros. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya nos conoció antes de la fundación del mundo y nos amó allá. Y después, estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos abrazó y nos salvó, nos rescató. En 1 Samuel 5:13, no lo busquen, no lo vamos a ver, pero yo creo, ahí cuenta la historia de Saúl, del rey Saúl. El rey Saúl cayó en pecado, y se presentó ante Dios y se justificó en su desobediencia. En el versículo 13 y 15. Después echa la culpa al pueblo, 15 al 21, traslada la responsabilidad. También, si ustedes leen este pasaje, van a ver cómo él minimiza su pecado. Nosotros tratamos de sacarnos toda la culpa, siempre o la trasladamos o decimos, no, pero no fue tan grave. ¿No es así? No nos hacemos cargo. Su mayor preocupación, la mayor preocupación de Saúl era quedar bien delante del pueblo. Y por eso en el versículo 1 Samuel 15, 30, ese sí búscalo. Fíjense lo que dice Samuel. ¿Qué es lo que Samuel le pide al Señor? Dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
El profeta viene y le habla. Y él dice, directamente le dice, mira, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Que no tengas en cuenta esta mi caída, este pecadito. Porque, ¿saben qué? ¿Cuál era realmente lo que Saúl quería? Apariencia. Claro, él no quería quedar mal con el pueblo, honrarme delante del pueblo, para que el pueblo no me dé la espalda. No quiero perder la reputación que tengo como rey. Vamos a tratar de tapar esta cuestión, como se hace mucho en nuestro país y en muchos otros países. Vamos a tratar de tapar, bueno, se tuvo el error, vamos a tratar de que no se entere nadie, que la prensa no se entere, etc. Vamos a tratar de acomodar las cosas como para que no caiga el prestigio de este. Y él no quería caer, que su prestigio, no tenía otro interés que su prestigio, que su imagen fuera en decadencia a causa de su pecado. Esta era la finalidad por la cual él se presenta y le dice, no, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante, al Señor le dice, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adores a tu Dios. Fíjense, y la diferencia con David, que David también cometió pecado, ¿o no? Ahora, miren lo que en primera, a ver, lo tengo por acá, en 2 Samuel 12, versículos 7 al 13, pero vamos a tomar el versículo 13. Va Natán, el profeta, y le dice, ¿se acuerdan de la ovejita? Tomaste la ovejita, vos tantas ovejas tenías y fuiste a tomar la ovejita del vecino y la sacrificaste. Bueno, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. A ver, sigamos un poquito más, el 14. Mas por cuanto tu asunto hiciste blasfema a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Más, adelante. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Sigamos. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Qué distinto, ¿no? Qué distinta la actitud de dos reyes de Israel, uno que sucedió al otro. Uno pidió minimizar su pecado, que fuera honrado, que no fuera su imagen expuesta como razón del pecado, como consecuencia del pecado. No, bueno, haz esto y después yo le digo, no, aquí él reconoce, yo he pecado, Señor. Yo he pecado contra ti. David tiene una actitud que cuando Natán lo confronta contra el pecado no se justifica, no culpa a nadie, reconoce inmediatamente su pecado, se humilla delante de Dios. Y este arrepentimiento se expresa con profundidad. Por ejemplo, en el Salmo 51, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento genuino, quebrantado y orientado hacia Dios, esa fue la característica de David. No de justificarnos, de reconocer la bondad de Dios, de reconocer que aun cuando Él obra en forma contraria a nuestros intereses, su hijo, estaba perdiendo su hijo, murió su hijo, pero dice que Él se levantó, hizo lo que debía hacer y fue y adoró al Señor.
Se arrepintió de su pecado, todo lo contrario a lo que hizo Saúl. Esta es la diferencia entre el hombre de Dios y aquel que no es de Dios. El que no es de Dios trata de salvar su propio prestigio, trata de disculparse, trata de trasladar la culpa a los otros. Pero el hombre de Dios, sabiendo que Dios es un Dios bueno, acepta, hermanos, acepta su error, acepta decir, yo no soy bueno, Dios solo es bueno, y en sus planes no hay nada que no sea bueno para mi vida. Hay un versículo que lo sabemos de memoria, Romanos 8, 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Las que a nosotros nos parecen buenas y en los momentos que vienen situaciones en nuestra vida que no nos parecen tan buenas. Las cosas que nos gustan son las cosas que nos gustan y las cosas que nos disgustan. Si reconocemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que Él tiene propósitos, que Él ha hecho obras, buenas obras para que andemos en ellas, las obras que Dios preparó de antemano son buenas. Es mi responsabilidad tener comunión con Dios y andar en las obras de Dios, porque sé que mis caminos son imperfectos. Sé que si yo decido andar mis propias sendas, voy a tropezar y no voy a tener quien me ayude. Pero cuando ando en los caminos de Dios, el Señor va conmigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. He de alabar a Dios cuando las cosas van bien, dice Job, y cuando no, también. Dice entonces, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él reconoce en los planes de Dios que Dios puede dar y Dios puede quitar. Pero Dios no deja de ser bueno. No es más bueno cuando da y no deja de ser bueno cuando quita. Dios siempre es bueno. Siempre es fiel. Y la mayor expresión de esa fidelidad y de ese amor y de esa misericordia para con nosotros es la cruz del Calvario. Que ahí es donde consumado es la tarea. Pero la Escritura, y lo estamos acercando a la fecha de donde la cristiandad celebra la Navidad, porque es una fecha simbólica, el nacimiento del Señor, es allí donde se empieza a cumplir el plan perfecto, porque siempre fue perfecto el Redentor del Señor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Y cómo lo dio? Dice Isaías que Él vino y nació primero como hombre. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, semejante a hombre, y caminó entre nosotros. Y aún fue humillado en la condición de hombre a la de siervo. Y luego de ser humillado a la condición de siervo, que es doblos, es esclavo, fue humillado en su muerte misma. Muerte y muerte de cruz. No había muerte más dolorosa, más humillante, más traumática que la muerte de la cruz, que los que eran crucificados en una cruz. Y Él dio su vida por nosotros. Dios muestra su amor, que nosotros aún estando muertos en delitos en pecado, dio a su Hijo. Jesús nació. Porque de tal manera amó Dios al hombre. Así que, hermanos, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene buenas obras preparadas de antemano. ¿En qué me debo preocupar entonces? En estar en Él. Porque cuando yo estoy en Él,
Cuando yo estoy en Él y nosotros estamos en Cristo, amén. Amén. Las obras de Cristo naturalmente se van a manifestar y yo voy a andar en las obras de Cristo. Y esas obras son buenas, son obras que manifiestan bondad, son obras que no necesitan que nosotros seamos creativos o hipócritas, demostrando que somos más buenos, como dice alguno, que el Papa, que no nos viene bien a nosotros esa frase, ¿no es cierto? Sino que nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos de Cristo y necesitamos de la plenitud de Cristo. Y eso es central, hermano. Necesitamos ser renovados y esa renovación no viene si no menguamos nosotros y Cristo empieza a crecer. No va a venir esa manifestación del fruto del Espíritu si no somos bautizados, si la plenitud de Cristo no se manifiesta a través de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso la bondad, la bondad que nace del Espíritu con mayúscula, no del Espíritu humano, sino del Espíritu de Dios, desde el principio la Escritura nos recuerda que Dios es Bueno. bueno, en resumen, es bueno. Todo lo que Él creó fue declarado bueno en gran manera. Alabado sea su nombre. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Aún después, en la caída, Dios no dejó de ser bueno ni de amar al ser humano, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia. Y lo dice el salmista y lo repite una y otra vez, porque el Señor es bueno. Y la máxima expresión de esa bondad es que Dios nos amó cuando todavía estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Mas Dios muestra ese amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Sin embargo, el creyente experimenta una lucha interior real. ¿O no? Miren, si no tiene esa lucha hay un problema. Habría que volver a revisar, a permitir que, o a revisarnos si realmente estamos en Cristo, si conocemos a Dios. Porque si no hay lucha, hermano, quiere decir que en el cristiano debe haber una lucha, debe haber una confrontación contra el sistema de este mundo, contra lo que el mundo nos impone, contra las costumbres, con las creencias, contra todo eso que se ha incorporado en este viejo Omar y en esta vieja criatura que todavía está aquí presente, pero el Espíritu tiene que ganar. La presencia del Señor tiene que inclinar la balanza hacia las cosas de Dios. Y ahí vamos a estar, y se va a cumplir esto que dice, iremos de victoria en victoria. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifiesta. Cuando asociamos esto al éxito económico, al éxito de la fama, al éxito humano. No. Cuando Cristo empieza a manifestar su voluntad y andamos en las buenas obras. Y voy terminando. Esta lucha nos enseña que la bondad no es el resultado del mero esfuerzo humano, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo digo de nuevo, Esta lucha nos enseña que la bondad como fruto no es el resultado del mero esfuerzo humano, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Gálatas 5:22. Necesitamos del fruto del Espíritu para que la bondad de Dios se manifieste en nuestra vida como algo permanente, como un atributo de Cristo, que Cristo no deja de ser y es, y deja de ser y es. En nosotros las conductas, las emociones, los sentimientos son de acuerdo a las circunstancias. Por ahí estamos eufóricos, por ahí bajamos los brazos, por ahí estamos contentos, por ahí estamos tristes, por ahí. En Cristo encontramos esta constante donde decimos, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo no se va. Se me puede ir la alegría por un momento. ¿Me puedo llenar de tristeza? Sí, puedo tener tristeza, pero va a ser sentimientos momentáneos. Pero si tengo el gozo del Señor, esto es algo mucho más profundo y que no se asocia a la alegría o este tipo de sentimientos que son esporádicos y que dura lo que dura un abrir y cerrar de ojos. El gozo del Señor mi fortaleza es, porque permanece. Dios no solo nos salva por gracia, sino que ya preparó un camino concreto de buenas obras para nuestra vida. Amén.
¿Te estás enterando ahora? No, yo no sé, no encuentro el camino, no sé por dónde es. Dios ya preparó de antemano un camino lleno de buenas obras para que en él estés. Y cuando hacemos las obras de Dios, hermano, el cristiano se siente completo. Aunque hoy no comprendamos plenamente todo lo que Dios hace, caminamos por fe, confiando en su propósito. Amén. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dice Corintios capítulo 13, versículo 12. Y descansamos en esta promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a esto. En conclusión, la bondad cristiana no se impone, se cultiva. No nace de la carne, sino del Espíritu Santo. Espíritu. Cada acto de bondad en nuestra vida cotidiana es evidencia de que Dios sigue obrando en nosotros, formando su carácter en nuestro corazón. Amén. Andad en el Espíritu, dice el Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Prácticos. ¿Quieren ser hombres y mujeres bondadosos? Amén. Demostrando que somos buenos hombres, pero no porque nuestra naturaleza esté, sino porque Cristo está en nosotros y demuestra su bondad para con nuestra vida y a través de nosotros para con otros, en forma permanente. Más de una vez nosotros queremos agarrar al que se nos cruzó, al otro, se nos cruzan estos pensamientos, o no tienen pensamientos de este tipo. Amén. ¿Tenemos pensamientos o no? Sí. En algún momento decimos, mira lo que, a este lo mato. No, a este no lo aguanto más. No, tenemos este tipo de pensamientos porque estamos en la carne. Ahora, lo importante es rever esto y decir, Señor, perdóname, yo estoy en vos, manifestar el fruto. Y el fruto es mostrar bondad, es ser amable, es ser gentil, es hacer el bien al otro, es ser generoso con el otro, con el próximo. Y no dice si el próximo es amigo o enemigo, es el que está próximo. Dios es bueno, no fue bueno con nosotros porque éramos sus amigos antes. Dice, éramos enemigos de Dios porque estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el amor de Dios se manifestó aún en esa situación con nosotros. Gracias. Qué tremendo ese amor. Qué tremendo. ¿Puedes cerrar tus ojos en esta mañana? Padre, esta mañana queremos agradecer y reconocer que tu bondad, Señor, es incondicional para con nosotros. Que tu amor es eterno, que tu misericordia nos ha alcanzado. Estamos tan agradecidos. No hay palabras que podamos expresar esta mañana. No hay gratitud. No nos alcanza todo lo que podamos hacer ni todo lo que podamos decir para decirte, Señor, expresar nuestra gratitud por lo que tú hiciste por nosotros y por lo que sigues haciendo. Gracias por cada uno de los presentes. Que en esta mañana, Señor, esta oscuridad a causa de todavía nuestra naturaleza, porque estamos en la carne, que, Señor, tú nos has trasladado al reino de luz, pero todavía estando acá vemos algunas cosas oscuramente. Señor, que cada día más la luz de Cristo brille en nuestro entendimiento, para que las cosas que han sido ocultas a los sabios y entendidos las manifiestes. Aquellos que como niños se acercan a ti. Señor, queremos ser como los niños. Ayúdanos Señor, a quitar de nosotros todo aquello que hemos sido incorporados, mañas, creencias, hábitos, todo aquello que no se corresponde con lo que tu palabra dice, con lo que tú nos enseñas, con lo que es coherente a tus atributos y a tu naturaleza. Manifiesta en nosotros los frutos, el fruto del Espíritu. Amén, sí. Manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu. Necesitamos, Señor, yo estoy carenciado, necesito. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mí. Tu gracia me alcanza. Pero yo sé que tú quieres seguir obrando sobre mi vida y la vida de mis hermanos acá. Y que hay propósito.
Hay un propósito. Que no es solo trabajar, no es solo pasarla bien, no es solo lucharla, no es solo hacer lo que hacemos, sino hay un propósito mucho más alto, mucho más sublime. La vida no es solamente un tránsito donde vemos qué hacemos, sino hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Tú ya de antemano preparaste este propósito con obras buenas. Y no nos ha ido bien cuando hemos hecho nuestra voluntad, no nos ha salido cuando, Señor, hemos querido ganar poniéndonos firmes en cosas que obedecen al corazón del hombre, que es engañoso. Aceptamos en esta mañana tu voluntad. Y decimos, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en mi vida, como en el cielo, Señor, aquí también, en mi corazón. En la vida de mis hermanos, sobre la vida de la iglesia. Podemos cantar esta canción que dice, que habla de la bondad de Dios. Vamos a cantarla en esta mañana, reconociendo que Él es un Dios bueno, que Él es bondadoso en todas sus expresiones para con nosotros. Lo ha sido, lo es y lo será.